Ajá. Qué bárbaro. En un alazán fazón, flete nuevo y parejito, caí al bajo al trotecito y sentado como en sillón, un marplatense nativo, el indio de apelativo, mozo jinetazo a hijuna, como nunca vi de otro, capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. ¡Qué maravilla verlo venir así al tipo! Siempre tiene algún problemita con el teléfono, eso sí, ¿viste? Porque, claro, el caballo se mueve mucho y entonces es bastante difícil mantener el equilibrio con el telefonito. ¿Qué dice don Leguizamón? APC, y no le tenga miedo a los perros porque son capones. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Cómo le va? Bien, supe que usted anduvo resfriado. Sí, pero ahora lo noto bastante mejorado, hasta entusiasta. Sí. Totalmente. Me he levantado bastante entero, Ahí está. como dirían por ahí. Bueno, mira, hace tiempo intentaste hacer un buen rescate de las mujeres de la historia. Digo intentaste porque en un solo programa, en un solo micro, es medio cortito como para abarcar todo el tema de las mujeres en la historia. Pero está bueno que se haga ahora, aunque sea por los movimientos feministas. A lo mejor vos lo hiciste antes de la existencia de los movimientos feministas, que es el rescate de las cosas que se ocultaron en la historia solo porque las mujeres debían tener hijos y dedicarse a su casa, nada más. Contame, Exacto. A ver, contame. Sí, me gustó lo que dijiste. Hice, como diría Mick Jagger, un rescate emotivo Sí. de lo que fueron las mujeres mucho antes del color verde de las banderas de reivindicación, ¿no? De hecho, sí. yo me crié en un matriarcado. Sí. Me crié con mi mamá, mi abuela y mi tía. Ajá. Mi viejo se murió muy joven. Entonces, el rescate emotivo lo tuve siempre y fui conociendo un montón de mujeres que en el colegio nunca me voy a la base, ¿no? Que en el colegio solamente era una sola mujer. Claro. Mariquita Sánchez de Thompson cantó el himno y basta. Sí, bien vestidita y apoyada en el piano. Y apoyado en el piano cuando no fue así, ¿no? Porque si nos metemos a caminar por ahí, empezamos a ver que uno de los pensamientos más aventureros, más audaces y más reivindicativos fue el de Mariquita Sánchez de Thompson en toda la historia, ¿no? Ajá. Pensá que Mariquita Sánchez de Thompson en 1803 la quieren casar con un tío que ella no quiere saber nada, 50 años mayor que ella, y ella dice, no, yo no me voy a casar, y ahí empieza el famoso trámite del juicio por disenso, Ajá. donde se enfrenta a su familia, lo propone ante el virrey Sobremonte y lo gana. Es mira. la primera mujer que gana un juicio por disenso en América Latina, en esa época en las cortes de virreinato del Río de la Plata y del Alto Perú, ¿no? Ajá. Entonces, ya ahí empieza a aparecer Mariquita y se empieza a molestar al diseño curricular. ¿Quién es esta mujer que rompe los designios de lo que se llamaban en ese momento las niñas mudas? Ajá. Las niñas mudas eran aquellas que estaban destinadas a casarse por un designio familiar o económico. Claro, Entonces claro. decían, vos te vas a casar con tal a partir de los 15 años. Sí. Entonces Mariquita es la que rompe Mira. socialmente con ese designio. Obviamente hubo muchos... ¿Y qué edad tenía cuando rompe ese designio? 15. Claro, era una niña. Obviamente le costó que la metieran en un cadalso, en una casa de oración, Sí. moviendo troncos con los hombros, diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, no debo casarme con Martín Thompson, sí debo casarme con el fulano que le tocaba. Ajá. Obviamente, Sobremonte, en ese momento Sobremonte estaba digno y le dio la posibilidad a Mariquita de ganar el juicio y no casarse con este señor, y termina casándose con Martín Thompson. Sí. Y la enemistad de toda su familia, ¿no? Obviamente,
Martín Thompson y Mariquita Sánchez de Thompson iban a abrazar la causa de la revolución Ahí está. mucho tiempo después. Sí. Y sus padres no, porque eran españoles. Y a Martín, Entonces, Mariquita, ¿y a Martín dónde lo conoce con sus 15 años? ¿En visitas a la casa? ¿En venía a tomar el té? ¿Cómo era eso? a Martín lo conoce porque era un primo segundo. Y ya venían de tertulias y de amores, etcétera. Ya venían de juego de la botellita, diríamos, sí, en el barrio. Señor, muy seguramente. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y ese Martín qué tal era? ¿Cómo era ese tipo? Porque no figura Martín en Thompson, la historia. Tampoco, no figura, lo tienen ahí rechazado, porque si contamos la historia de Martín Thompson, tengo que contar la historia de Juicio por Disenso. Entonces, claro. Sí. Y rompemos el himno. Entonces ahí empiezan las amnesias buscadas, ¿no? Muy bien. Martín Thompson fue un hombre que peleó tanto en la primera como en la segunda invasión inglesa, pelearon codo a codo con las que se llamaron las Defensoras de Buenos Aires. Sí. Las Defensoras de Buenos Aires es el grupo de mujeres que pelea en la primera invasión inglesa, que toma la calle, que reconquista Buenos Aires codo a codo con los hombres, ¿no? Que eran algunos valencianos, porque ya el resto se había escapado con Sobremonte, y después las huestes que van a ser patricios y húsares, pero está el grupo de mujeres que son las defensoras, que tenían permitido portar uniforme y tenían grado militar, ¿sí? Mira. De hecho, muchas mujeres, entre ellas Martina Cachapani, María Lynch, Manuela Escurra, son todas mujeres que pelearon codo a codo en la reconquista y en la defensa de Buenos Aires. Porque teniendo la base de estas mujeres, en la reconquista, cuando vuelven los ingleses en 1807, surge el grupo de manzaneras, que no inventa Duhalde, las inventa Mariquita Sánchez de Thompson. Ella pone una mujer por manzana avistando o llamando la atención cuando los ingleses empiezan a avanzar en 1807. Entonces, estas mujeres tenían la misión de avisar y preparar los cascotes, preparar las piedras, preparar todo para tirarle a los ingleses que empiezan a desfilar por defensa. Claro. Entonces, fíjate, tenés un batallón de mujeres netamente cívicas que actúan en la ciudad. De hecho, cuando los hombres perdían las peleas, en Capichuelo, Vilcapugio, Ayuma, etcétera, lo que escribían eran: de nuestra derrota, ¿qué van a decir las defensoras de Buenos Aires? Pues se sentían culpables, ¿entendés? Claro. Hay registros que hablan de eso. Nunca nos contaban la historia de las defensoras de Buenos Aires. Y fueron mujeres que terminan varias cruzando los Andes con San Martín con grado militar. Las 27 granaderas. Mira. Y no estaban específicamente destinadas a cocinar. No, estaban destinadas a pelear. De hecho, había un lugar que se llamaba La Manzana Verde, que está cerca ya está destruido, no existe más, cerca de Plaza de Mayo, que era el cuartel de las primeras mujeres. Mira. De ahí donde se arma justamente toda esta historia. Y el que va a bancar eso es alguien que para vos y para nuestros oyentes solamente creó la escarapela, que era Antonio Beruti. Antonio Beruti es el que las banca económicamente y es la que les da el laburo también de armemos una defensa y armemos un ejército que viaje también a Plumerillo. Mira. Y de esa base van a ser 27 mujeres, obviamente Buenos Aires en contra, y San Martín lo que hace, que es muy divertido para su momento, para burlar a Buenos Aires, es para que ellas puedan cobrar, les cambia el nombre. Entonces, Josefa Tenorio es José Tenorio. Martina Chapanay es Martín Chapanay. ¡Qué maravilla! Entonces pueden cobrar, pueden recibir goce de sueldo, porque Buenos Aires no quería que viajen. Y en esa manzana que vos decís que estaba ahí cerca de Plaza de Mayo, en esa manzana, ¿qué recibían? ¿Instrucción militar? ¿Aprendían a manejar armas? Exacto, manejaban sevillana, sable y bayoneta. Y confeccionaban los uniformes, tanto para ellas como para patricios y como para el ejército de negros, el 51, que cruza los Andes también. ¡Qué maravilla! O sea, una manzana intensa donde tenían permitido portar pantalones, fumar y portar armas también, ¿no? Es una historia... volvemos al cine, películas gringas o inglesas donde vemos eso que pasa y decimos que mirá qué avanzados. Acá pasaba también, lo que pasa es que lo ocultaron, lo invisibilizaron. Ahora, ¿por qué? Explícame por qué se intenta o se invisibiliza realmente el accionar de las mujeres en esa época. ¿Por qué razón? ¿Hay una razón específica para eso o es costumbrismo de la época?
No, hay un costumbrismo de la época que vos fijate que las mujeres tenían solamente en épocas de la colonia, que esto después se rompe con la revolución, tener 3 salidas solas a la calle. Una era cuando iban a la iglesia, otra cuando iban a comprar a la recoba y otra cuando se morían. Si no, tenías que salir acompañada. Exactamente. Y las mujeres de la revolución, que van a ser Mariquita, María Lynch, las mujeres que compartían codo a codo con los patriotas lo que fue la revolución y las invasiones inglesas, dijeron, rompamos esto. Entonces esa tradición que viene del virreinato se rompe y a las mujeres españolas les empieza a molestar también. Claro. Porque la ortodoxia española no quería eso. Entonces, en cierto modo, se tapa ese accionar. Muy bien. Y a Mitre no le conviene y lo tapa, pero le da un lugar en la que engloba. Todo esto que estamos hablando es la foto que vos decías, muy bien vestidita, Mariquita cantando el himno. Claro. Pero todo eso te abre como un laberinto, te abre una historia a contar. Vos fíjate que para la misa en esa época, que lo rompe la revolución, las mujeres tenían que escuchar el sermón arrodilladas y los hombres sentados. Ajá. Una locura. Entonces, ¿qué dicen las mujeres? Dicen, basta, se acabó. Y los primeros que llevan a cabo igualdad para todos van a ser los jesuitas. Los jesuitas dijeron, se acabó el arrodillado y el sentado, son todos iguales. Claro. Y se acabó el que los que tienen más plata se sientan adelante y los demás atrás. O sea, la revolución rompe con muchas de esas tradiciones y las mujeres son las que llevan el paso de romperlas. Porque son las que estaban en lo cotidiano. Entonces, desde lo cotidiano vamos a hacer la revolución, decían. Y que la revolución consistía en educación, en cambiar las formas, en cambiar las vestimentas, en las nuevas tendencias, en darle voz, ¿sí? Encima, digamos, bueno, las estigmatizaron con el nombre, en algunos casos, como el de las niñas de Ayohuma. Claro, exacto. Bueno, esa es una estigmatización netamente mitrista. Claro. Cuando son las mujeres de Vilcapugio y Ayohuma, que también se las estigmatiza diciendo ayudaban a los enfermos. No ayudaban, peleaban. Claro. O sea, estaban en barricada luchando, cuerpo a cuerpo. Para eso se habían preparado en bayoneta, en sable y en pistolas a chispa. Ajá, ¿no? Sí. Y confeccionaban un uniforme. Lo que pasa es que siempre se da el otro lado. No se quiere mostrar, siempre es una. Como la bandera de los Andes. La bandera de los Andes significa las mujeres cruzando los Andes. Nadie se pregunta por qué San Martín cruza con 2 banderas. Ajá. Una bandera es la de Belgrano, de su amigo, siempre, Manuel. Y la otra es la de las mujeres. O sea, las mujeres, la historia te dice, las mujeres patricias mendocinas tejieron la bandera de los Andes. Sí. Ahí está el error nuevamente. La bandera la tejieron las mujeres mendocinas para que las porten las 27 granaderas que cruzan con San Martín. Ahí está el huevo y no lo pise. Ahí están las 27. Claro, pero ese es un detalle desconocido, absolutamente. Netamente desconocido, y hay el secreto mejor guardado de la catedral. Vos entras a la catedral metropolitana en Buenos Aires y está la bandera de los Andes, estudiando San Martín, la réplica. Y ahora, como ya hay granaderas, siempre, generalmente los jueves o los viernes, que el cambio de guardia hay una granadera, la granadera se pone al lado de esa bandera. Siempre. Okay. No va un hombre, va una mujer al lado de esa. Sí, señor. No va del otro lado. Y te juega con eso, es abrir ese juego donde había hombres y mujeres en pugna, ¿no? Diciendo, estos son nuestros derechos, por acá peleamos, por acá vamos. Vos fíjate, los franceses no tienen ningún plurito. Va Mariana corriendo con la bandera de Francia. Eso es. Y todo el mundo atrás. Sí. Acá hizo eso Trinidad Guevara, que fue una de las primeras actrices que hubo en la Revolución de Mayo. Trinidad Guevara, obviamente, la iglesia la detestaba porque se animaba a todo y era bancada por estas damas patricias. Y la Gaceta banca a Trinidad Guevara por 1811, 1812. Para 1812, a los 2 años de la Revolución, ella sale vestida de Argentina con la bandera corriendo atrás hablando de Revolución. En Buenos Aires la quería matar. Claro. Desde la parte ortodoxa la quería matar. Moreno ya se había muerto. San Martín estaba preparando eso. Y todavía los pocos ortodoxos que querían decían, ¿quién es esta mujer que de su boca es una cloaca? Y es Trinidad Guevara. Que la ocultan, dicen, la primera actriz argentina. De hecho, está en los premios Trinidad Guevara. Pero ¿quién fue Trinidad Guevara? Una de las mujeres de la voz de la Revolución. ¿Y ya en aquella época se la conocía como actriz simultáneamente? Sí, porque era bancada por la Sociedad Patriótica.
Mariquita, Guadalupe Cuenca, Moreno, etcétera, Castelli, Uh-huh. le dan un lugar cuando ella llega de Buenos Aires, llega de Montevideo, muy joven, embarazada de lo que va a ser su primer hijo, y ella estaba de novia con un pibe que se llamaba Manuel Oribe, que después termina siendo presidente de Uruguay, que se escapan porque no querían saber nada en Montevideo con que ellos estuviesen embarazados. Ajá. Y ahí la sociedad la protege y le da, primero que actúe en el Teatro Coliseo, que en esa época estaba en Perú, lo que sería hoy Perú y Alsina, Uh-huh. y después empieza a trabajar en todos los teatros y se convierte la voz de Buenos Aires. Ir a ver a Trinidad Guevara era estar viendo a la revolución. Claro, claro. De hecho, tiene un enfrentamiento con el cura de la catedral en ese momento que le dice, ha nacido una nueva Ana Bolena. Ah, mira, de su boca sale una cloaca. Y ella hablaba, o sea, era la voz. Esa es Trinidad Guevara. Claro, sí. Claro. Mujer, o sea, la revolución jugaba por todos lados, las mujeres estaban por todos lados, y el siglo XIX es de las mujeres en Buenos Aires. Uh-huh. Porque los hombres estaban peleando, estaban en la guerra de la independencia, estaban esparcidos por todos lados. Claro. Y las mujeres tomaron la ciudad por asalto. Se hicieron cargo de todo. Y esto que estás contando, ¿figura en algún desarrollo educativo? ¿En alguna parte esto figura? ¿O vos sos un investigador que estás hurgando estas cosas, me las contás, me sorprendo, nos sorprendemos con los oyentes, pero esto no figura en ningún lugar de la educación? No figura. En la educación solamente Mariquita cantó el himno y las mujeres de Vilcapugio y Ayohuma fueron con las tinajas a curar a los heridos y remedio de escalada, tejiendo la bandera y se acabó. ¿Y por qué es tan difícil toquetear al menos este costado de la historia? ¿Por qué es tan complicado? Es justamente por lo que hablábamos la última vez que nos estuvimos hablando de cine. Porque abrís un universo donde la gente tiene que empezar a investigar, donde la gente empieza a conocer personajes y se les mueven las estructuras. Okay. Hace un rato decíamos, Antonio Beruti bancó a las defensoras de Buenos Aires. Y la gente dice, ¿pero es el de la Escarapela? Claro. Y un poquito más que la Escarapela le pasó también. Sí, alguna vez dijiste French y Beruti no repartían escarapela, repartían fusiles, armas. ¿Viste? Era el brazo armado de la revolución. Claro. Pensá que Beruti tenía un ejército de 500 jinetes que se llamaban los infernales. Sí. Y entre esos jinetes estaba Güemes. Ah, mira. Ahí trastocamos también la historia argentina. Claro. Pero ¿cómo? Me va a decir, ¿Güemes no es el de Salta? Sí, es el mismo. Sí, el mismo. Ok. Es el mismo. Okay. No está sentado en la plaza de Salta viendo el Museo Antropológico. Ahora, qué difícil. Cruzó por todos lados. Qué difícil va a ser entonces, si no se ha podido modificar la estructura educativa en todos estos años, qué difícil va a ser, aunque sea empezar a tratar estos temas en las escuelas. Y cada vez más. Sí. Y cada vez más. O sea, yo veo una involución tremenda cada año, ¿no? Ni hablar de estos últimos años. Qué bárbaro. Ya estamos volviendo nuevamente al viejo Manuel de Ibáñez, perdido, ahí está, donde todo se reduce a una efeméride. Mamma mía. Bueno, te llamo y la seguimos. Y gracias por este ratito como siempre. Muy ilustrador. No se me cayó el teléfono. No se te cayó el teléfono, ¿no? Conseguimos la horizontalidad. Abrazo grande, gracias. Chau. Bueno, lo escuchaste al viejo Leguizamón, porque ya está grande. Lo escuchaste al viejo Leguizamón. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el Desconcierto.